Bueno, 8:47 minutos. Es un placer recibir al senador Pablo Mieres, Partido Independiente. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, Encantado. vio que mandamos previo a su ingreso en Arriba Gente una andanada parlamentaria, podríamos decir, de comparecencias. La coladera. Y no comparecencias, porque ya que estoy, arranco por el inicio. ¿Qué le pareció la explicación, por decirlo de alguna manera, al subsecretario de que como el ministro ya había estado en días anteriores en una interpelación, no estuviera presente? Y me pareció muy mal porque es su obligación, es su responsabilidad. Es la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado que está estudiando una rendición de cuentas que él formula y de la cual es el responsable. Por cierto, hubo una interpelación hace unos 10 días, pero muy centrada en la situación económica, claro, no en el conjunto concreto de lo que implica el proyecto de ley de rendición de cuentas. Así que me parece un gesto de desdén de parte del ministro que es improcedente, y él debería haber corregido este comportamiento, ¿no? Lamentable. Y más allá, obviamente, de la broma, que no es tal, porque para mucha gente que nos está mirando, el saber que hay una carga impositiva mayor también lleva de la mano el decir, bueno, a ver, la argumentación desde el gobierno es: necesitamos en este momento echar mano de esto porque hay que equilibrar las cuentas, sí, todos debemos hacer un esfuerzo, y cuando esto mejore... Bueno, yo creo que el planteo que hizo el senador Amorín y el que usted hizo en cámaras el otro día acá en este programa es totalmente pertinente. Y yo puedo aceptarle al equipo económico que me diga, no le puedo poner fecha cierta, claro, y por lo tanto en el proyecto de rendición de cuentas no va una fecha final, pero comprometerse políticamente ante el Parlamento, que una vez que se mejoren las cuentas, e incluso se puede establecer en qué monto, en qué sentido, comprometerse que se van a dejar sin efecto estas medidas impositivas, que son un ajuste fiscal. Yo el otro día en la interpelación decía, acá nada de consolidación, esto es un ajuste. A ver, los ajustes no son ni de izquierda ni de derecha, porque lo que se quiere hacer pasar ahora es que tenemos ajustes progresistas. En realidad, un ajuste es un ajuste, y le meten la mano en el bolsillo a la gente, en el bolsillo izquierdo o en el bolsillo derecho, pero se la meten igual. Y eso es lo que la gente sabe, porque no es tonta, y la que no sabe se va a dar cuenta el 1 de febrero del 2017. Porque de repente, y claro, cuando el día que va a cobrar el sueldo, la jubilación, y se van a encontrar con que ahí está el ajuste fiscal, puro y duro. Mieres, bueno, digamos, se ha conocido en estas horas que el Ministerio de Economía accedería a realizar algunas modificaciones al proyecto en realidad al proyecto consolidado sobre la Ley de Inclusión Financiera, que viene avanzando, viene quemando etapas o con determinados hitos que están marcados en el tiempo. Y bueno, entre otras cosas, incluye flexibilizar el régimen del pago de salarios para aquellos lugares o determinadas localidades que tienen una población pequeña, porque a veces se dificulta primero tener una institución bancaria en ese lugar y luego la automatización del servicio para poder retirar dinero. Básicamente, ¿qué es lo que está contemplando, lo que usted propone? Sí. Y qué es lo que le ha dicho Economía? No, nosotros, a raíz de las recorridas que uno hace por el interior del país, cuando visita localidades menores, empezó a escuchar reiteradamente la preocupación y el malestar de los pobladores de esos pueblos con respecto a la obligación que la Ley de Inclusión Financiera les establece de cobrar por vía bancaria. Gente que vive en pueblos donde no hay cajero automático, no hay banco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cobran el sueldo, tienen que trasladarse a otro pueblo, a otra ciudad, 50, 60, hasta 100 kilómetros de distancia. Eso significa, en muchos casos, perder la jornada de trabajo, porque obviamente los servicios de ómnibus, de transporte, van de mañana y vuelven de noche. Hay que ir en horario bancario, en fin, una serie de dificultades que en realidad son absolutamente... En definitiva, la Ley de Inclusión Financiera termina excluyendo a un montón de gente que vive. El otro día el asesor del Ministerio de Economía estimaba en alrededor de 180.000 personas que viven en esos pueblos. Pongamos que trabajadores son bastante menos, pero de cualquier manera. Por otro lado, la Federación Rural nos pidió una reunión cuando supo que habíamos presentado el proyecto. El proyecto lo que hacía es suspender la obligación si el Estado no pone la contrapartida. Es decir, el Estado me establece una obligación, pero no me pone los instrumentos para cumplirla.
Entonces, suspendamos la obligación del pago por vía bancaria hasta que haya en cada pueblo, o en los distintos pueblos, alguna forma de cobro del sueldo en el lugar. Y me pareció que era razonable y bueno, la verdad que estamos satisfechos porque el Ministerio de Economía primero demostró que había estudiado el tema porque tenía datos y análisis, etcétera. Segundo, que compartía la preocupación y que por lo tanto estaba de acuerdo en establecer una modificación a la ley de inclusión financiera que tomara en consideración este asunto. El texto concreto todavía no está acordado porque nosotros habíamos planteado una cosa, el Ministerio de Economía planteó otra, vamos a ver, pero... Van a ajustar un tema de redacción. Sí, exactamente. El fondo estaba ahí... en ese momento había en la Comisión de Hacienda representantes de todos los partidos y todos coincidieron en que la propuesta que habíamos hecho era pertinente, yo diría obvia, pero bueno, son esas cosas que a veces cuando se proyecta una norma desde la capital, se olvidan de que las realidades, a pesar de que el país es chico, son complicadas. Yo qué sé, cuando hay, en la temporada turística del este, por ejemplo, hay cajeros automáticos móviles que se instalan un par de días a la semana porque hay más gente de la prevista, en fin. Algo parecido podría hacerse, el BROU podría tener cajeros móviles recorriendo los pueblos. Entonces, de ese modo, podríamos decir, bueno, hay 2 días a la semana que la gente sabe que puede ir a retirar plata. Pero hoy el problema es más amplio incluso, porque hablamos de... También la gente tiene problemas para pagar las cuentas en esos pueblos. Pueblos chicos, de menos de 2.000 habitantes, hay gente que paga para pagar, que le paga a un vecino, que le hace de intermediario, de gestor, y que es el que se traslada... y entonces le paga la UTE, OCE, Antel y le cobra una comisión. Claro. Porque las empresas públicas no tienen oficinas comerciales y no hay locales de cobranza. Y no hay locales de cobranza. Eso es más fácil de resolver porque por la vía de tarjetas de débito y los POS, bueno, se pueden hacer pagos y los POS están multiplicándose por todo el territorio. Cobrar sueldo es distinto. Porque ahí el problema es que... Pero en las redes se puede ahora hacer el cobro de salario. En las redes de cajeros automáticos. Sí. Pero si yo voy a un POS a tratar de cobrar a través de un POS, que también se puede, y el comerciante no me puede pagar la plata que implica un sueldo. Claro. Imagínense un comerciante de un pueblo de 2.000 habitantes. No tiene espalda financiera para pagar 3, 4, 5 sueldos o más de un pueblo. Pero hay otro ejemplo, y yo se lo doy porque soy desde hace muchos años habitué y es uno de los grandes dolores de cabeza, ahora que usted habló de la temporada turística. El Chuy es una ciudad muy importante y sin embargo el Chuy tiene apenas 2 cajeros del Banco República, un Barred que funciona a veces y otras veces no funciona, que está ubicado en una casa comercial, y otro que es en un supermercado, que según el dinero en efectivo que tiene en las cajas le puede habilitar determinada cantidad de dinero. Usted tiene que ir y preguntar cuánto le pueden dar en ese momento. Entonces me pregunto, si para un turista que va a pedir dinero, ni siquiera la entrega puede ser de el máximo 10.000 o 20.000, a veces le dicen hay 2.000 pesos. ¿Cómo hace una persona para cobrar sus saberes? Claro. En medio, por ejemplo, de esos 2 meses, enero y febrero, en donde hay que ver lo que son las colas en los cajeros del Banco República. Totalmente. Yo creo que tenemos un problema de cobertura de servicios financieros. Entonces, se ha adelantado la legislación desde la perspectiva del Ministerio de Economía, lo cual yo creo que como objetivo es razonable y es positivo, pero no se ha dispuesto todos los procedimientos y los instrumentos para acompañar esa legislación. Este es un ejemplo. El tema del pago de cuentas es otro ejemplo. El otro día yo estaba allá en Cebollatí, que fue cuando dije, bueno, acá hay que legislar porque esto no puede ser. El comerciante de Cebollatí, que es el único POS que tiene, decía, yo puedo pagar hasta 3.000 pesos, pero yo no puedo pagar un sueldo o 2 o 5. Y eso le pasa en general a todos los comercios, lo mismo que el supermercado del Chuy. Es bastante curioso que la inclusión financiera no incluya a las empresas públicas para evitar tu pago, ¿no? Digo, porque en muchos casos, si querés ir a una oficina comercial de las empresas públicas con un débito, hay muchas que no te lo permiten. Bueno, por eso, todas esas cosas... Es una incongruencia. Exactamente, todas esas cosas están demostrando falta de ajuste. Lo que me pareció bueno es que el Ministerio de Economía haya sido flexible, porque en general uno se imagina al Ministerio de Economía tratando de hacer valer sus decisiones en cualquier hipótesis. En este caso hubo comprensión y va a haber una solución que tiene que ser urgente, además, porque la gente cobra los sueldos todos los meses. Claro. Entonces estamos viviendo ya este problema. En una reunión que tuvimos con la directiva de la Federación Rural,
los productores rurales decían, nosotros le pagamos a nuestros trabajadores, tradicionalmente le pagamos en mano, le adelantamos plata en la mitad del mes. Es muy difícil para un trabajador rural trasladarse, porque además lo que es real también es que en las propias ciudades capitales del interior, en algunas de ellas, hay problemas también con la cobertura del dinero electrónico, digamos. Claro. Hay colas. Yo he escuchado, por ejemplo, en Rocha, reclamos del centro comercial e industrial, que hay pocos cajeros automáticos, en los días de cobro de sueldo se hacen colas muy largas, es un problema de seguridad también. Sí, claro. En fin, y ese es el otro problema, que resolver el tema del pago electrónico por vía financiera en pueblos chicos también tiene un problema de seguridad. Porque una cosa es cobrar cuentas, pero otra cosa es pagar sueldos. Ahí necesitas tener plata en efectivo para entregarle a la gente. Y eso no es tan fácil de resolver. De acuerdo a su experiencia, senador, ¿en cuánto piensa que puede más o menos solucionarse esta situación? Digo, para mucha gente que en este momento nos esté mirando, no tires el mate, Humberto, y que estas dificultades las está teniendo para cobrar sus haberes mes a mes. No, con respecto a la suspensión de la obligación, yo pienso que hay conciencia en todos los partidos y estamos viendo a ver si en una sesión especial que va a tener el Senado la semana que viene podemos ya darle media sanción y luego ver si en diputados se puede aprobar rápidamente. Entre tanto, yo creo que el Ministerio debería tener alguna... Lo que pasa es que necesita habilitación legal, porque la obligación está establecida genérica. Y no es solo para los salarios, vale decirlo. Es también esta propuesta, es también para el pago de jubilaciones y pensiones y para el pago de los beneficios sociales, que también tienen el mismo problema, ¿no? Uno a veces tiene la sensación, además de lo que usted decía, y fue un poco lo que también decía Danilo también desde su condición de, no sé cómo es el gentilicio del que es de Rodríguez. Rodriguense. Llámelo así si quiere. Desde su condición de rodriguense, que hay un tema de centralización y muchas veces Montevideo olvida a la hora de legislar. Pero también uno ha sentido en estos últimos periodos, y esta es la pregunta, es simplemente una apreciación completamente subjetiva, usted podrá compartirla o no, de que o salen leyes demasiado rápido o falta debate a la hora de ver la gama de situaciones que se dan. Lo digo por la cantidad de recursos de inconstitucionalidad en estos últimos años que hemos tenido, de muchísimas leyes, algunas de ellas muy importantes. Por supuesto. Bueno, hablando de inconstitucionalidades, se acaba de informar nuevas declaraciones de inconstitucionalidad de la ley de medios. La ley de medios, de altura, es un colador. Se lo advertimos, porque esto no se puede decir que no fue falta de previsión. Toda la oposición, en particular nosotros, el Partido Independiente, dijimos, esto tiene enormes inconstitucionalidades. Y se avanzó igual. Y todavía hay algún legislador por ahí que anda diciendo que lo principal de la ley... Claro, la ley tiene 200 artículos. Se habrán declarado inconstitucionales una quincena más o menos. Dice, no, pero la mayoría no se declararon inconstitucionales. Pero se declararon inconstitucionales los que definen la arquitectura del sistema. Entonces yo creo que esto va rumbo a una derogación de una ley que debió, la verdad, si se va a legislar sobre medios, muy poquitos artículos y con mucho cuidado. Estamos hablando del pluralismo, de la libertad de expresión, y acá se hizo una legislación extremadamente prolífica, llena de artículos y además de un nivel de estatismo y de reglamentarismo, que obviamente lo que pasó es lo que ya pasó, es decir, Suprema Corte de Justicia, que yo reivindico, la verdad, la independencia del Poder Judicial, declaró inconstitucionales un montón de artículos y unas cuantas leyes a esta altura. Se legisla, es el problema, Humberto, de las mayorías absolutas. Yo creo que ahí hay un tema que funciona automáticamente y que determina que, bueno, el gobierno decide y después no escucha, o escucha poco. A veces escucha poco, a veces no escucha. Y después se pega contra la pared. Claro, pero después el problema es que uno lo señala porque muchas veces eso tiene costos para los ciudadanos, porque cuando hay personas durante un periodo prolongado perjudicadas por determinada situación, cuando la justicia les termina dando la razón, tienen derecho a reclamar por lo que perdieron o lo que se vieron afectados, y lo pagamos todos. Y sí, es verdad, pero además con el problema de que por el régimen que tenemos de la inconstitucionalidad solo vale para el reclamante.
Y ese es un problema. Por eso hay que derogar las leyes. Cuando las leyes se declaran inconstitucionales hay que derogarlas, porque si no es de una gran injusticia. Solo no se ve afectado el que reclamó. Claro. Antes del cierre, quiero compartir muchas... vos sabés que es un programa que nos miran muchísimo en el interior del país. Sí, señor. Y nos han llegado muchos mensajes. Por ejemplo, nos hablan de problemas en Pan de Azúcar. En Florida dice que hay 2 sucursales Brow. Una está en reforma, otra cerrada transitoriamente. Entonces la otra dice que se vuelve imposible operar allí. Pero una de las televidentes nos acota un link del Observador y está muy acertado. Dice que el Brow está acotando la atención, la atención personal en 14 sucursales con baja actividad en el interior. Es una nota del colega Miguel Noés y dice que son dependencias de pequeñas localidades del interior que van a abrir 3 veces por semana. O sea, se sigue achicando en algunos casos la atención. Dice que se dispuso que unas 14 dependencias de la institución ubicadas en 11 departamentos del interior dejen de atender al público de lunes a viernes como lo hacen y pasen a otro régimen que va a implicar el cierre de puertas durante algunos días de la semana. Se trata de agencias pequeñas ubicadas en localidades con poca cantidad de gente y un número bajo de operaciones. Según el Banco Estatal, la implementación del nuevo régimen no implica que las poblaciones involucradas se vean afectadas en cuanto a los servicios. Y habla ya de un cierre provisorio en su momento que comenzó a instrumentarse en 2013 en 7 localidades como Tomás Gómez Oro, Baltasar Brum, Conchilla, Tambores, La Paloma en Durazno, Nuevo Berlín en Río Negro y Velázquez en Rocha. Y estoy viendo a ver si se detalla justamente, no hay un detalle específico de las otras localidades. Sí, acá está. Las sucursales que van a próximamente van a estar con nuevo régimen. De 3 días. Villa del Carmen en Durazno, Cerro Chato 33, Fraile Muerto en Cerro Largo, Valle de Ordóñez en La Valleja, Minas de Corrales en Rivera, Santa Clara de Olimar en 33, Quebracho en Paysandú, San Gregorio en Tacuarembó, Tranqueras en Rivera, Vergara en 33, San Javier en Río Negro, Casupá en Florida, Míguez en Canelones y Palmitas en Soriano. 3 días a la semana. O sea que vamos en sentido contrario, ¿no? Por un lado tenemos el problema del acceso a los servicios bancarios y por otro lado se van reduciendo los servicios. El problema es que, claro, el Brow piensa en términos de costos y en términos de ahorrar y de hacer más eficiente la gestión. Y a su vez el Ministerio exige a todos los ciudadanos que usemos los bancos. Y los bancos no están. Entonces, bueno, yo creo que son de las cosas que debería hacer reflexionar, que no se puede ir más rápido que la realidad y hacer obligatarias cosas que después no son capaces de garantizar su cumplimiento, ¿no? Senador, queremos agradecerle estos minutos, como siempre, muy amable. Ha sido un placer tenerlo esta mañana aquí en Arriba Gente. Encantado, un con gusto grande. Varios temas, como vimos. Si integra la Comisión de Hacienda, va a tener bastante trabajo en estos 40 y pico de días. ¿Cómo no? Sí. Va a tener. Así hemos estado junto al senador Pablo Mieres. Un poco la excusa, en el buen sentido de la palabra, tenía que ver con el tema de la ley de inclusión financiera, pero como ustedes vieron, bueno, Danilo no pudo evitar caminar por Yo no dije nada. Cornices. Estaba dentro de los cánones establecidos. Exacto, vamos al cierre de la entrevista con el senador Mieres.